de las indicaciones de la actividad integradora. Les voy a poner solamente la parte del recordatorio y pues con lo que iniciamos cada sesión. Entonces, bueno, estamos a 22 de octubre del 2025. Hoy es la asignatura de Derecho Constitucional Mexicano. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar. Mi correo es cedillo.rosa914@rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Nada más un recordatorio del calendario. Recuerden que esta actividad integradora la tienen que entregar del 22 al 29 de octubre. Lo ideal es que ustedes la entreguen el 28 de octubre para que les tenga tiempo de dar retroalimentación. Y el 29 de octubre cierra plataforma, ¿no? Entonces, si ustedes tienen y se programan para entregar todo antes del 28 de octubre, pues será ideal para que terminen a tiempo, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a pasar a la actividad integradora. Primero, como siempre, pues yo los invito a navegar. Vamos a acceder desde la sección de mis cursos. Aquí están mis cursos. Aquí se puede ver la asignatura de Derecho Constitucional Mexicano. Y acá, esto ya es la plataforma, ¿no? El curso. Y acá pues está el acceso rápido. Lo podemos visualizar así, ¿no? Entonces, aquí si se van hasta el final, ya está activada la actividad integradora, ¿no? Que está hasta el final, la evaluación final. Aquí está actividad integradora, que es esta que ustedes están viendo. La actividad integradora se titula El vínculo entre el derecho constitucional y las relaciones internacionales. Entonces, la idea es que ustedes integren tanto los conocimientos que han aprendido de derecho como de relaciones internacionales. Aquí, eh, pues el tema de discusión, como lo señalan aquí, es la discusión entre la jerarquía y la relevancia entre el derecho internacional y el derecho constitucional. Siempre ha generado un tema de debate, por lo que es importante dimensionar los alcances de ambos en la atención, procuración y promoción de los derechos humanos. En este punto lo importante es que ustedes vean que de todo el temario, lo más importante y que ha sido un eje de discusión en el curso es el tema de los derechos humanos, ¿no? Porque los derechos humanos es digamos, un área, ¿no? Del derecho que la discusión siempre se ha dado en términos internacionales. En México, digamos, aunque nuestra constitución reconocía muchos derechos humanos, recuerden que se llamaban antes garantías individuales, ¿no? Entonces, es propiamente lo que es la teoría de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, lo que posteriormente se incorpora a nuestro cuerpo constitucional, ¿no? Entonces, a partir del 2011, pues ya todo lo que es las leyes reglamentarias, ¿no? O digamos, los principios de los derechos humanos son cobijados en la Constitución, ¿no? Esa es la trascendencia de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos. Eso no quiere decir que antes no existían derechos humanos en nuestra Constitución, ¿no? O sea, porque esto sería un error. Sí existían, pero se les nombraba garantías individuales, ¿no? Y tenemos derecho a la salud, derecho a la vivienda digna, derecho, digamos, a la educación, ¿no? Pero después de la reforma, pues todo lo que es el lenguaje de los derechos humanos se incorpora a la Constitución, ¿no? Eh, bueno, entonces, es importante recalcar este debate, ¿no? Lo que se busca es que ustedes integren todo lo que conocen sobre derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales en la elaboración de este podcast. Y acá, ¿cuáles son las indicaciones? Nos dice, pues que ustedes tienen que crear un podcast de 3 minutos. ¿Cuántos minutos? 3, ¿no? Eh, donde ustedes vinculen el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. Entonces, lo más importante, ahorita lo vamos a ir haciendo en un Google Docs, ¿no? Para que quede claro. Lo más importante es que ustedes analicen el derecho constitucional mexicano y las relaciones
internacionales. ¿Cuál es el vínculo entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales, ¿no? Sin embargo, este podcast tiene que tener una estructura. ¿Cuál es la estructura? Introducción, o sea, recuerden que todos los textos que hemos estado desarrollando tienen una estructura argumentativa. Entonces, por eso mi insistencia, digamos, durante todo el curso, que ustedes escriban textos argumentativos. Entonces, los textos argumentativos tienen introducción, desarrollo, conclusiones, ¿no? Entonces, en introducción, y les dice, breve presentación del tema y su relevancia. Mención de los objetivos del podcast. Contextualización. Explicación del derecho constitucional mexicano y su importancia en el sistema legal mexicano. Breve descripción de las relaciones internacionales y su influencia en el ámbito jurídico. Después, vinculación entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. Análisis de cómo el marco constitucional mexicano aborda las relaciones internacionales. Ejemplo de disposiciones constitucionales relacionadas con la política exterior y la participación de México en organismos internacionales, ¿no? Relación con el incidente crítico. ¿Qué ordenamiento jurídico tiene más peso en el caso de Karen? ¿Cómo pueden contribuir ambos a entender el problema? Conclusiones. Recapitulación de los puntos principales abordados, reflexión sobre la importancia de comprender la vinculación entre el derecho constitucional y las relaciones internacionales en el contexto mexicano. Al final tienen que ponerle a ese texto, nombrarlo de esta forma, ¿no? Licenciatura en Relaciones Internacionales, apellido paterno, materno, nombre, hay, ¿no? Les dan materiales de apoyo. En este momento los vamos a abrir los materiales de apoyo, ¿no? Que es uno, es el derecho internacional como fuente del derecho constitucional. Entonces vamos a abrirlo. Ahí le dan clic. Si no abre, pues ustedes pueden copiar el enlace y así como yo lo voy a hacer ahorita, porque ven que como que no estaba activo el enlace. Aquí les dicen que ustedes pueden utilizar la aplicación de Podomatic o Spotify for Podcasters para hacer su podcast. Este es Podomatic, ¿no? Si ustedes se registran a esta aplicación, aquí nada más tienen que estar. Yo me registré hace un ratito, a ver si me deja, ¿no? Ahí está. Eh, Ahí está el Podomatic, que es la aplicación que, digamos, les dice que ustedes se pueden utilizar, digamos, esta aplicación, ¿no? Para crear un podcast. Ah, listo. Entonces, bueno, y acá ustedes pueden, digamos, empezar a editar el podcast, ¿no? Aquí, si quieren empezar a, digamos, a editar, ¿no? Si lo quieren escuchar. Y están todas las herramientas. Esta es la opción de Podomatic. Yo utilizo para los podcasts la aplicación de Podcastle, que es esta. Y aparte de Podcastle, este es el proyecto que hice anteriormente, ¿no? Utilizo para publicar lo que es Podbean, ¿no? Aquí está la actividad de Derecho Constitucional Mexicano, la actividad integradora, que les voy a compartir la liga para que la escuchen eh, y vean cómo es que tienen que enviar el trabajo, ¿no? Entonces vamos a empezar pasito a pasito. Lo primerito que yo les recomiendo es que pues se vayan a su Google Drive, ¿no? Aquí ya recuerden que yo tengo una carpeta del curso. Voy a abrir un archivo de Google Docs porque ustedes no van a enviar el audio, ¿no? El audio, siempre cualquier audio que ustedes lancen o suban, digamos, por la plataforma, va a pesar muchísimo más que lo este, que lo que le requiere la plataforma. Entonces, la forma de subirlo de entrada es a partir de,
espérenme, porque tengo que buscar. Ay, 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 ya perdí la plataforma. Déjenme ver si encuentro la plataforma. No, se me cerró la plataforma. Pero bueno, no importa. Voy a nuevamente ingresar a plataforma. Aquí está, derecho constitucional. Me voy a la actividad integradora. Aquí. Voy a copiar todas las indicaciones desde introducción, porque son los puntos que va a contener el archivo, ¿no? Ahí. Le digo acá esto, ¿no? Incluso en esta ocasión podemos utilizar nosotros la IA para crear un podcast, ¿va? Entonces, bueno, al menos no un podcast, sino un drive, un resumen de un podcast, ¿no? Para que nos inspire. Entonces, bueno, acá tenemos la introducción, ¿no? El guión. Nos dijeron que este podcast pues tenía que tener un nombre, ¿no? Ese nombre pues es este. Entonces, desde de entrada yo voy a poder ponerle el nombre a este archivito, ¿no? Entonces aprovecho y ya ahí le pongo licenciatura en Relaciones Internacionales. Mi apellido es Cedillo, ¿no? Materno Villar. Y mi nombre, Rosa Elvira, ¿no? Entonces ahí está. Y aquí ya lo tengo, ¿no? Entonces cuando yo acabe de editar pues lo voy a poner al archivo, descargar y me lo va a poder bajar en PDF y este es el archivo que yo voy a subir a plataforma, ¿no? Entonces vámonos ahora sí punto por punto, ¿no? Estos son los elementos que debe de contener su podcast, que es introducción, es un texto argumentativo, introducción, desarrollo, conclusiones, ¿no? Recuerden que ustedes se tienen que inventar lo primero, pues es un título, ¿no? Entonces, eh, pero sabemos, ahí yo, por ejemplo, el título que me voy a inventar, eh, digamos, vamos a ver, tejiendo la relación entre derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. Entonces, nosotros, bueno, yo le voy a poner así el título de mi podcast, es Tejiendo la relación entre, si quieren, el derecho constitucional mexicano, ¿no? Y las relaciones internacionales. Entonces, este va a ser mi título, ¿no? Sabemos que la función principal que nos están dando de entrada es que el tema lo dice en la actividad integradora, el tema que nosotros debemos desarrollar, nos está diciendo el vínculo, ¿no? Entonces, el tema es el vínculo del derecho constitucional y las relaciones internacionales. Ese es el tema, ¿no? Que nos está diciendo que discutamos en el podcast, ¿no? Entonces, la primera pregunta que debemos de plantearnos a partir del tema, la pregunta general, podemos nosotros ese título o ese tema, digamos, ponerlo en una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales, ¿no? Esto, digamos, es la pregunta general, lo que nos están preguntando, ¿no? Y después tenemos que organizarlo en introducción. Están diciendo que lo contextualicen, o sea, el desarrollo primero les piden una contextualización, después les piden que propiamente señalen la vinculación y la relación con el incidente crítico
y manifiesten sus conclusiones, ¿no? Entonces, estos son los puntos que sí o sí tienen que estar en su podcast: introducción, contextualización, vinculación, relación con el incidente crítico y conclusiones, ¿no? Entonces, aquí puntualmente les están diciendo breve presentación del tema y su relevancia, porque el derecho constitucional mexicano es importante para las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, aquí esto yo les voy a poner una pregunta, porque a veces es más fácil que ustedes redacten, ¿no? Con base en una pregunta, eh, porque el derecho constitucional mexicano es relevante para las relaciones internacionales. Ahorita van a participar, me van a ayudar a contestar estas preguntas, ¿no? Esa sería la pregunta fundamental que yo quiero responder en la introducción. ¿Por qué es importante, ¿no?, el derecho constitucional mexicano para las relaciones internacionales? O sea, ¿por qué ustedes llevan esa materia en este semestre? Explicación del derecho constitucional y su importancia en el sistema legal mexicano, ¿no? Eh, Aquí, en la contextualización, aprendimos que el derecho constitucional, pues, es como el derecho de todos los derechos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la Constitución es la ley máxima. Entonces, pues, justamente ahí tenemos que hablar de que la Constitución en nuestro país es la ley suprema, ¿no?, que regula todos los actos que se lleven a cabo en este Estado-nación, en este territorio. Y aquí también les piden una breve descripción de las relaciones internacionales y su influencia en el ámbito jurídico, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes no supieran que los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución pues tienen el mismo rango constitucional, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se firma un tratado internacional eh, en alguna materia donde supongamos que, bueno, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos son aplicables en territorio mexicano porque ya tienen la misma jerarquía constitucional? Entonces, ahorita cualquier, digamos, legislación que apareciera en ese sentido, pues sería, digamos, también ley en México, ¿no? Eh, la breve descripción, ¿no?, de la influencia, pues eso es, o sea, que lo que le estoy diciendo, ¿no?, que ahorita cualquier tratado internacional en materia de derechos humanos que sea firmado por algún representante de la Secretaría de Relaciones Internacionales como representante del Estado mexicano sería ley en nuestro país, ¿no? Entonces, esto es para esto. Análisis de cómo el marco constitucional mexicano aborda las relaciones internacionales, ¿no? Ejemplos de disposiciones constitucionales relacionadas con la política exterior, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones de Relaciones Exteriores depende del Ejecutivo, ¿no? Entonces, pues es importante porque ¿quién delimita o quién delinea la política exterior mexicana? Pues es algo que está conferido al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues es una secretaría que depende del Poder Ejecutivo, ¿no? Acá, pues trabajaron muchísimo el incidente crítico, entonces yo creo que tienen muchas ideas sobre cómo poder atender o solucionar el problema de Karen, ¿no? Y acá, pues tienen que hacer una reflexión de básicamente todo lo que aprendieron, no solamente del podcast, sino del curso, ¿no? En su conclusión. Entonces, bueno, esta es la estructura que debe de tener su podcast: introducción, contextualización, y ustedes tienen que redactar un texto, pero que hable de cada elemento que estoy marcando en las eh, en negritas, ¿no? Entonces, y también tienen que poner, obviamente, una respuesta argumentada, pero a sus preguntas. O sea, no se vale, por ejemplo, que solamente me digan, pues sí, este,
pues Karen tiene derecho a la educación porque así lo digo yo, ¿no? O sea, en este momento ustedes ya son capaces eh, de poder argumentar por qué Karen tiene ese derecho y en qué artículo está establecido de la Constitución Política y de todo esto, ¿no? Entonces, desde la contextualización y estos tres elementos están en el desarrollo, ¿no? El gran, digamos, el desarrollo se compone de tres elementos: contextualización, vinculación y relación, ¿no? Entonces, bueno, esta es la estructura que ya la tenemos clara. Después, por ejemplo, este es el texto que tienen que leer: el derecho internacional como fuente del derecho constitucional, ¿no? Tienen que realizar la lectura de este texto. Ahorita, por ejemplo, lo voy a descargar y les voy a dar una herramienta para que puedan revisar de forma muy rápida este, este texto. Entonces, aquí está, ya lo descargué. Yo siempre les enseño una aplicación que se llama KLM. KLM Note. Aquí está. A ver si se... Ahí está, Google Notebook KLM, ¿no? Es la aplicación. Entonces, esta es una IA, ¿no? Donde, por ejemplo, en este momento voy a abrir un nuevo cuaderno y le voy a decir que me ayude a revisar justamente el documento que acabo de crear, ¿no? Entonces acá le voy a poner documentos, descargas. Yo acabo de descargar este que es el artículo que les están diciendo que es la base de de su documento, ¿no? Y acá, digamos, nos dice International Law este es el chat, ¿no? Ustedes le pueden hacer preguntas al artículo y ahí lo que nos dice: el texto proviene de un extenso artículo académico donde el autor es Marco Gerardo Monroy Cabra, expresidente y magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Lo que nos dice es que el derecho internacional como fuente del derecho y aquí, ¿no? Nos va diciendo a partir de qué argumentos se sostiene que el derecho internacional es una fuente del derecho constitucional. Entonces, ustedes le pueden pedir, bueno, si ustedes pueden poner por qué, le pueden ir preguntando, ¿no? ¿Por qué el derecho internacional es una fuente del derecho eh, constitucional, ¿no? Por ejemplo, esa es una pregunta que ustedes le pueden ir haciendo al texto. em, y el texto les va a ir respondiendo con base en lo que está escrito en este texto, ¿no? Em, Incluso aquí, si ustedes, por ejemplo, eh, digamos, Notebook KLM, pues les ayuda mucho a poder de forma rápida y ágil, ¿no? Revisar un artículo. Y acá, Bueno, sí. este, y aquí van a poder ver en qué página en qué página del artículo les está diciendo esto que les está resumiendo el documento. Y también acá ustedes pueden obtener un resumen de audio. Antes ese resumen solamente lo hacía en inglés, ahora ya ese resumen también lo hace en español, ¿no? Les puede generar un resumen en video. Esta aplicación antes no estaba, pero ya está disponible para que les genere un video de toda la lectura. Les puede generar un mapa mental, un informe o un cuestionario, ¿no? Yo siempre genero por lo regular el mapa mental del artículo, ¿no? Para que vaya viendo cómo se va relacionando el derecho internacional con el derecho constitucional, ¿no? Entonces vamos a esperar ahí que trabaje, ¿no?
Esta es una opción para que ustedes lean y revisen el documento. Ya les dice, por ejemplo, la razón fundamental por la que el derecho internacional ha llegado a constituirse una fuente del derecho internacional es que ha habido un cambio drástico en el mundo actual, caracterizado por la globalización y la interdependencia, ¿no? Este argumento es muy importante porque, de hecho, a partir de la globalización la globalización y la transformación en materia jurídica a nivel internacional, hubo presión internacional para que México incorporara a su constitución todo lo referente a los derechos humanos. O sea, esa reforma de 2011, hubo una presión internacional porque ya casi todos los países modernos habían incorporado estos derechos humanos, ¿no? Fundamentales planteados desde Naciones Unidas, ¿no? Entonces, pues México tenía que hacer esa tarea, ¿no? Entonces, podemos decir que esa incorporación, aunque bien ya existían algunos derechos humanos en nuestra Constitución, la reforma de 2011 no hubiera sido posible sin toda, digamos, el conjunto de leyes que se habían impulsado desde derechos humanos para que se reconocieran los derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Entonces, esa reforma de 2011 es un ejemplo de cómo el derecho internacional ha afectado al derecho constitucional eh, en algún sentido, ¿no? Gracias a esa reforma, pues se pudieron impulsar otros cambios, ¿no? Ya les comentaba yo en algunas de las clases que gracias a esta reforma, pues también se reconocieron los derechos de los trabajadores y las trabajadoras domésticas, ¿no? Y entonces, a partir de eso se logró que estas personas tuvieran seguro social, cosa que antes no tenían, porque no solamente era una cuestión de derecho humano, sino también, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo intervino para que, eh, pues obviamente, toda persona que trabaja a nivel internacional, pues tiene derecho a prestaciones de seguridad social, ¿no? Entre ellas como la vivienda, ¿no? La idea de un retiro digno, ¿no? Un fondo de retiro. Y esto antes pues no existía. Entonces, aquí vemos como el aperturar esa, esa posibilidad de incorporar los derechos humanos al texto constitucional, pues también abrió la puerta para el acceso a otros derechos, tales como un trabajo decente, un trabajo digno, ¿no? Con seguridad social y prestaciones sociales. Bueno, entonces, eso es, por ejemplo, es un ejemplo de los que ustedes podrían abordar en su podcast al final, ¿no? Entonces, aquí les hace un resumencito que ustedes pueden checar con más calma utilizando la aplicación. La aplicación es Notebook KLM, es esta, ¿no? Eh, a mí se me hace súper útil cuando cuando ustedes quieran resumir rápidamente un documento, ¿no? Antes de que se me olvide, déjenme pasarles la lista de asistencia, porque si no, luego se me olvida, ¿no? Este, y ahorita me acabo de acordar. Entonces, a ver, lo voy a abrir porque si no, no voy a poder acortarla y el otro día se las copié toda, toda larga, ¿no? Entonces, ahí está. Listo. Ya está el registro de asistencia. Listo, chicas. Bueno, entonces ahora sí regreso a esto, ¿no? Entonces, esto para que ustedes incorporen y citen este texto, ¿no? Entonces, acá lo tenemos, sabemos que este texto fue escrito en 2008, ¿no? Y fue escrito por Marco Gerardo Monroy Cabra, ¿no? Entonces, para que también lo citemos, este, en el documento. Ya tenemos nuestro documento y ya ustedes me tienen que decir, ¿quién me puede decir en este momento cómo empezarían a redactar su podcast? O sea, ¿qué le pondrían en la introducción? ¿Cómo responderían? ¿Por qué el derecho constitucional mexicano es relevante para las relaciones internacionales? ¿Quién me dice por qué y yo lo escribo?
Nadie me dice por qué. ¿Por qué no me dicen? Si ya revisamos 4 módulos. A ver, díganme. Una idea. Sí, espérenme. Ah, A ver, Adriana. Gracias por participar. a ver, permítame. Acá incluso le podemos preguntar al texto. ¿Por qué es importante el derecho constitucional para las relaciones? No, vamos a ponerle cuál es el vínculo, ¿no? Así tal cual. ¿Cuál es el vínculo entre el derecho constitucional y las relaciones internacionales? Y nos seguro nos va a dar una respuesta, ¿no? E incluso aquí, ¿no? Miren, acá ya nos está dando respuestas el chat, ¿no? El chat de Notebook KLM. Entonces, bueno, ya Verónica nos está escribiendo una respuesta, ¿no? Aquí dice, el vínculo entre el derecho constitucional y las relaciones internacionales es profundo y creciente hasta el punto de que el derecho internacional se ha consolidado como una fuente del derecho constitucional, ¿no? Esta relación se ha fortalecido debido a la globalización y la interdependencia que caracteriza el mundo actual, lo que ha llevado a que el derecho internacional regule asuntos esenciales relativos a la estructura y funcionalidad del Estado. A continuación se desarrollan los principales vínculos entre ambos ordenamientos. El derecho internacional como fuente del derecho constitucional, regulación de asuntos fundamentales, crecimiento temático, regulación, tratar relaciones internacionales, política internacional, posiciones doctrinales, jerarquía de los tratados, que esto lo vimos, ¿no? Mecanismos de control y ejecución. Entonces dice, las reglas básicas del Estado mexicano, campos que se vinculan en el artículo 133. Entonces, ¿cómo me redactarían todas estas ideas, no? También les voy a dar otra herramienta. Yo estoy a favor del uso de la inteligencia artificial, sin embargo, creo que se debe de usar de forma crítica, ¿no? Eh, no sin estar reflexionando, no sin entender que la IA nos da elementos para analizar, pero nosotros no tenemos que copiar y pegar lo que dice la IA, ¿no? Sino tenemos que redactar nuestras propias ideas, por ejemplo. O sea, yo no estoy mal, o sea, yo no veo mal que ustedes le pregunten, ¿no? Desde esta pregunta, ¿no? A ver, IA, respóndeme. Mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales? Entonces, ahí está ChatGPT y les va a decir, ¿no? El derecho constitucional mexicano y las relaciones están estrechamente vinculados, ya que la Constitución mexicana es la base jurídica que regula cómo el Estado mexicano se relaciona con otros estados y organismos internacionales. A continuación te explico los principales puntos de conexión. Fundamento constitucional de las relaciones internacionales, ¿no? Y aquí les va diciendo el artículo 84, ¿no? Autodeterminación de los pueblos, no intervención, artículo 76, fracción 1, jerarquía de los tratados internacionales, lo que ya nos estaba mencionando un poquito Verónica, ¿no? El papel de los derechos humanos, aquí está, artículo primero, a partir de la reforma del 2011, soberanía y cooperación internacional, ¿no? Aquí, en resumen, ¿no? Aquí está, base jurídica, constitución política, artículo 19, ¿no? Autoridades involucradas, presidente, Senado, Poder Judicial, instrumento principal, ¿no? Por el cual, digamos, ustedes están estudiando relaciones internacionales, pues deben de manejar todo lo que son los tratados internacionales, ¿no? La jerarquía es muy importante, por ejemplo, que sepan qué es lo que está en el 133, ¿no?
¿Quieres que te prepare un resumen tipo cuadro sinóptico? Le vamos a decir que no, pero que le vamos a decir, oye, nos hacen otra pregunta, ¿no? Entonces, con esto ya les dio una lluvia de ideas, o sea, usar la IA como la lluvia de ideas, ¿no? Aquí, ¿por qué? ¿No? Ahí está. Vamos a preguntarle eso a la IA, ¿no? Nos falta una pregunta. ¿Por qué el derecho constitucional mexicano es relevante para las relaciones internacionales, ¿no? Y ahí nos va generando porque establece límites y principios y procedimientos, ¿no? Eh, define la soberanía y personalidad internacional del Estado, nos da la base jurídica, establece los principios rectores de la política exterior, lo que veíamos arriba también se repite, regula la incorporación del derecho internacional al orden interno, garantiza la protección internacional de los derechos humanos, ¿no? Delimita las competencias de los órganos del Estado en materia internacional, o sea, quién puede firmar un tratado, por ejemplo, cuándo se hace vinculante un tratado, ¿no? Y aquí está, digamos, todo un resumen, ¿no? Incluso ustedes le pueden decir a ChatGPT, hola, este, hola, me podrías ayudar a elaborar un guión de podcast para poder discutir, discutir cuál es el vínculo entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales que tuviera una introducción, desarrollo y conclusiones, pero que ahí ustedes incluso le pueden decir, eh, bueno, la relación del incidente crítico no se las va a decir, ¿no? Eh, ahí le vamos a decir. Incluso pueden llegar a ponerle esto, o sea, todo lo que les estoy poniendo. ¿Dónde está? Pero que me diga, pero que me indique una breve explicación del derecho constitucional mexicano y su importancia en el sistema legal, pero que me explique primero una breve después le voy a poner aquí segundo, ay, aquí segundo, una breve descripción y su ordenamiento jurídico. Tercero, hable de cuál es la vinculación, tarará. Y cuarto, vinculación, ahí está. Punto cuarto, ¿no? Cuarto, me provea un análisis ahí está, de cómo el marco, tarará, ahí está. En este último apartado, me puedes proporcionar algunos ejemplos. Entonces, permanecer en la sesión cerrada, que es la que yo estoy, ¿no? Aquí tienes un guión completo, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre derecho y sociedad. Ahí le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿no?
Hoy exploraremos un tema fascinante y muy relevante, el vínculo entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. ¿Por qué es importante entender cómo nuestra constitución se conecta con el mundo? Ahora, aquí, si ustedes hacen la misma pregunta, los 30, 40, 50 estudiantes que yo les estoy enseñando, les va a dar respuestas muy parecidas. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que aprender a utilizar nuestro criterio y raciocinio, ¿no? O sea, es importante tomar de chat la idea, pero también transformarla y hacerla propia, ¿no? O sea, no copiar y pegar tal cual, ¿no? O sea, yo no estoy en contra, porque a veces yo sé que ustedes dicen, bueno, ¿cómo voy a empezar mi podcast, ¿no? ¿Cómo voy a estructurarlo? ¿Cómo voy? O sea, dices, bueno, pues no está mal que yo pueda ver una estructura más coherente aquí en el chat. Eso no significa que voy a copiar y tal cual y lo voy a grabar. Y entonces voy a recibir eh, 30, 40, ¿no? Trabajos exactamente con lo mismo, porque eso sí es copiar y eso sí es plagio, ¿no? Lo que yo les estoy diciendo es que lo pueden tomar como un modelo en términos de estructura, ¿no? Pero no tienen que escribir exactamente lo mismo, porque eso implicaría que todos los estudiantes están pensando lo mismo y eso no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, aquí está una introducción. Les dice que habla, digamos, el vínculo, ¿no? Aquí después, ¿por qué es importante? Les da una porque un contexto global cada vez es más interdependiente, el derecho constitucional no solo garantiza el poder dentro del país, sino también marca cómo México se relaciona con otros organismos. Esto es completamente cierto, ¿no? O sea, el derecho constitucional nos permite saber de qué manera nos vamos a vincular con otros estados o con otros organismos internacionales. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionó, creo que Verónica, ¿no? Dice, pues el 133 habla sobre la jerarquía de los tratados, ¿no? Entonces es importante primero conocer nuestras leyes y después conocer las leyes de los otros estados y de qué manera los organismos internacionales pues son mediadores, ¿no? Entre una controversia entre dos estados. Entonces eso es muy importante conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, acá incluso digo, esta es la respuesta básica, pero yo podría agregar todo lo que ya aprendí en mi curso, ¿no? Después, ahora, esto es súper bonito, o sea, que cuando ustedes le están hablando a su audiencia, dices, hola, eh, amigos, acompáñenme a descubrir cómo estos campos del derecho, el interno y el internacional, se entrelazan, ¿no? O sea, aquí no tienen que decir esto, pero decir, querida audiencia, acompáñenme a saber, o querida audiencia, el día de hoy vamos a saber la relevancia que tiene el derecho internacional y el derecho constitucional mexicano, ¿no? Y aquí ven que yo les estuve poniendo que tuviéramos el desarrollo, ¿no? Eh, Aquí les va poniendo la pregunta y va señalando locutora, ¿no? O sea, ¿qué va diciendo cada uno? El derecho constitucional mexicano es la rama del derecho público que se encarga de estudiar la organización del Estado, la distribución del poder y la protección de los derechos humanos fundamentales de las personas. Esto lo vimos en el módulo 1, ¿no? Eh, y esto, cualquier definición de derecho constitucional y cualquier libro casi les va a decir lo mismo, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo todos los días de nuestras sesiones? Se fijaron, casi todos los módulos estuvimos, yo les decía, vayan a la página de Cámara de Diputados y descarguen la Constitución, ¿no? Entonces, ¿cuál es el eje central de nuestro curso? O sea, ¿cuál fue nuestro libro de texto básicamente? Pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Incluso ustedes pueden decir, bueno, la Constitución Política se divide en una parte dogmática y en una parte orgánica. En la parte dogmática se encuentran establecidos en el capítulo primero los derechos fundamentales y las garantías individuales, siendo los más importantes, tarara, tarara, y ahí se conectan con el cuadro sinóptico y el esquemita que ustedes realizaron, ¿no? A partir de la reforma de 2011, pues un gran logro del derecho internacional fue lograr que México
incorporada a su constitución todo el marco jurídico en materia de derechos humanos, ¿no? Fue un avance súper importante, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ya, y a esto ya no está igualito que el chat, y todo lo vimos, y todo lo discutimos en clase, ¿no? ¿Qué son las relaciones internacionales y cómo influyen en el ámbito jurídico, ¿no? Las relaciones internacionales son el conjunto de interacciones políticas y económicas, sociales y jurídicas entre los estados. Esto es completamente cierto. O sea, las relaciones internacionales pues se van a ver, su objeto de estudio es cómo ser nosotros mexicanos nos relacionamos con otros estados, ¿no? Eh, un mecanismo a- por el cual se establecen vínculos entre los países, pues son a partir de los tratados internacionales, ¿no? Los acuerdos. En el caso, ahí pues, ustedes pueden poner un ejemplo, el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? O el TECMEC ahora. Entonces, ¿por qué? Porque pues acuerdan flexibilizar las barreras para que haya un mayor intercambio de mercancías, ¿no? El antecedente desde el GATT hasta actualmente el TECMEC, ¿no? Y aquí el vínculo, pues acá, ¿no? Aquí es donde ambos mundos se conectan. Y no va diciendo, no lee el vínculo, ¿no? Sino aquí es donde ambos mundos se conectan. El derecho constitucional mexicano establece los principios y los procedimientos y los límites, ¿no? Y acá, por ejemplo, en el artículo 76, y esto sí está en la Constitución, incluso ahorita le van a preguntar a ustedes ahí cuando una vez termine de estructurar, oye chat, dime cuáles son las fuentes que utilizaste, ¿no? Para elaborar este podcast. Entonces aquí están el artículo 76, ¿no? Le da la facultad al Senado de la República de aprobar tratados internacionales, ¿no? O sea, digamos, un representante de la Secretaría de Relaciones va como representante del Estado mexicano y puede firmar un tratado internacional, pero es hasta que el Senado de la República, ¿no? Aprueba los tratados internacionales que el tratado se convierte en vinculante. Y eso lo dice el artículo 76. El artículo 89, aquí fracción décima, le da al presidente de la República la dirección de la política exterior, ¿no? Aquí es lo que les decía. La Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿de quién depende? Pues del Poder Ejecutivo. Eso lo vimos el módulo pasado, ¿no? No es cierto, el módulo 3. Este, conforme los principios como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación internacional. Estos son los principios fundamentales del derecho internacional en México, ¿no? Entonces, claro que tienen que estar en el podcast. Aquí está la reforma del Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, porque aquí nos dice el artículo primero, reconoce que los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución, ¿no? Eh, todo lo que sea derecho, digamos, humano, o sea, un derecho humano a nivel internacional, México se obligó a incorporarlo como ley. De esa es la magnitud de la Constitución de 2011, ¿no? Eh, entonces, aquí igual repite, aquí está el artículo 133, que es lo que nos mencionaba Verónica, ¿no? Declara que los tratados internacionales aprobados por el Senado y firmados por el presidente son ley suprema en toda la Unión. Si esto no pasa, o sea, si no son, o sea, primero, una persona de la Secretaría de Relaciones Exteriores firma el tratado internacional, es, tiene que ser aprobado por el Senado y firmado por el presidente de la República para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y en ese momento es cuando se hace ley, ¿no? Entonces, esto lo dice el 133, ¿no? Y aquí ustedes ya les dan una conclusión. Entonces, claro que yo no me opongo a que lo utilicen como una inspiración, ¿no? Incluso tal vez ahorita me decían, pues sabe qué profesores que no tenían ni idea de qué iba a poner en ese podcast, ¿no? Bueno, y acá lo que yo siempre les digo, ¿me podrías, me podrías proporcionar las referencias
que utilizaste para crear el guión en formato APA. Y ahí aquí está, ¿no? Y ahí está las referencias, ¿no? Primero que utilizó, pues la Constitución, ¿no? Después utilizó el texto que ya estaba en su, este, en plataforma, Derecho Constitucional Mexicano de Carbonell, ¿no? Que no lo habían visto, pero también y ahí está, ¿no? Entonces, les puede ayudar muchísimo, chat, pero lo primero es que revisen los contenidos que ustedes ya elaboraron en el módulo, ¿no? Les voy a proporcionar acá, una vez que ustedes ya editen su podcast, lo tienen que publicar en Podbean o en la red social que a ustedes más les guste, ¿no? Eh, y lo único que van a subir en, Hola, querida audiencia. Hoy vamos a charlar sobre la Agenda 2030. Este inició en 2015 y será Bueno, vigente ustedes no lo hasta el año escuchan, 2030. pero lo único que tienen que poner, esa es la indicación final, es que aquí ustedes pueden copiar esta liga y esa liga tiene que estar en su guión, ¿no? Antes de su tema, ahí está el vínculo, ustedes le ponen el título que ustedes quieran, y acá ustedes le van a poner la liga y ahí está la liga, ¿no? Entonces, van a subir este documento con su liga, ¿no? Y esta liga debe de ser, ustedes la pueden escuchar en cualquier red social, en cualquier, digamos, eh, espacio que ustedes quieran, ¿no? Y es lo único que tienen que subir. Y ese es el truco para que ustedes tengan, o sea, lo único que ustedes van a subir es su guión de podcast. En esta parte lo voy a poner en color moradito. Van a poner la liga donde está el podcast, ¿no? Aquí. O sea, aquí están todos mis podcasts. Por eso les estoy comentando que yo publico los podcasts en Podbean, ¿no? Si ustedes con su correo de Gmail se registran a Podbean, van a poder generar y publicar podcasts y les va a dar la liga, ¿no? Entonces, esta liga es la que tienen que compartir aquí, ¿va? Eh, el podcast, pues justamente tiene que ustedes usar un lenguaje coloquial, ¿no? Mi recomendación, por ejemplo, es que ustedes sí pueden hacer uso, como les digo, de esto, de todo lo que les está dando chat, pero que lo filtren con sus propias ideas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Aquí, yo después de leer todo lo que ya me dijo, digamos, ChatGPT y también yo lo que leí en mis, digamos, mis módulos, puedo decir, ¿no? Entonces, conocer, aquí, yo le voy aquí a poner, ¿no? Aquí el tejiendo, ¿no? El día de hoy, en su querido podcast, Tejiendo la relación entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales, vamos a hablar de cuál es el vínculo entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. Hoy, ¿no? Recuerden que lo van a escuchar en cualquier momento del día su podcast. Hoy les compartiremos, tenemos que conocer el derecho constitucional mexicano. Es de suma importancia para delimitar los límites entre
lo que es posible realizar o no en nuestro país y evitar posibles controversias con otros estados, ¿no? Entonces yo lo puse, o sea, lo que yo aprendí, digamos, en este curso y lo que yo puse en mis propias palabras es que por qué es importante conocer cuál es el papel del derecho, o sea, ¿para qué conocimos lo que dice la Constitución? Pues a partir de conocer la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, yo puedo saber qué se puede hacer en México y qué no está permitido hacer en México, ¿no? Y de esa forma yo me puedo vincular con otros estados. Entonces, yo puse eso, o sea, eso es lo que yo escribí en esa oración, ¿no? Acá, por ejemplo, en la contextualización, podemos hablar lo que yo decía, ¿no? Pues en la Constitución de México se encuentra dividida en la parte dogmática y en la parte orgánica, ¿no? En la parte dogmática, pues digamos, se reconocen a partir del 2011 la reforma en materia de derechos humanos, eh, todos los derechos, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, incorporándose como el derecho a la Constitución, lo que ya veíamos en el artículo primero, que eran los principios, ¿no? Los principios, digamos que, y se los mencionan aquí, chat les da los principios que también están en el artículo primero, ¿no? Y los revisamos también en el módulo 1. O sea, esos principios, pues sí los pueden enunciar ahí, ¿no? En esa sección. Aquí, por ejemplo, también pueden poner que es a partir de la reforma del 2011 donde se hace ese cambio, ¿no? Porque, y aparte, en la Constitución, se los dice la Constitución si ya lo leyeron, pero también que no se reconocen todos los tratados internacionales, ¿no? Sino solamente los tratados en materia de derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución. Bueno, entonces eso también lo pueden poner ahí, ¿no? Eh, Aquí, ¿cuál es el vínculo, no? Porque es importante que ustedes conozcan, pues, todos los del 87, el 79, ¿no? La jerarquía constitucional. Y aquí me pueden dar ejemplos, porque hay muchísimos, porque ya lo pusieron en sus tareas del módulo 2 y el módulo 3, de qué manera ustedes han analizado el incidente crítico y las conclusiones. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, si ustedes hacen un podcast de 3 minutos, esto solamente es una página y media. O sea, si ustedes leyeran una página y media y la grabaran, de ese tamaño es su podcast, ¿no? Entonces, el texto que ustedes tienen que elaborar eh, aquí es una página y media, así llenita, completita como esta, una página y media. Yo recomendaría que hicieran 2 páginas porque es más fácil a veces quitar que poner, ¿no? En esas 2 páginas ustedes fueran súper, súper sintéticos, ¿no? Porque es básicamente presentar un breve resumen con esta estructura, ¿no? Donde hablen, donde contextualicen, donde vinculen las relaciones internacionales, donde hablen del incidente crítico y provean una conclusión propia, ¿va? Y al final, ustedes también en el documento, o sea, son 2 cuartillas de texto, 2 cuartillas son 2 hojas, y agreguen sus referencias en formato APA, ¿no? O sea, al final el documento que van a entregar es un documento PDF con 3 cuartillas, una cuartilla de referencias, pueden ser 1, 2, 3 las referencias que hayan utilizado. Tienen que tener esta organización y ya tiene que estar publicado su podcast en audio. Lo único que me van a mandar es la URL y ustedes tienen que confirmar que efectivamente se escucha su podcast. Para elaborarlo, pueden elaborarlo en esta opción, que es la que les está comentando, digamos, la plataforma. Aquí ustedes se registran con su cuenta y le dan aquí crear, ¿no?
y pues lo pueden acá, Recording Bot, empiezan a grabarlo y lo graban, ¿no? O yo les recomiendo, por ejemplo, porque yo la utilizo, pero solamente, por eso recomiendo que primero ustedes elaboren bien el guión. Les permite hacer una sola grabación, podcast, ¿no? Podcast solamente es eh, una sola grabación, ¿no? Un solo podcast. Yo siempre cuando empiezo otra vez a hacer un nuevo podcast, pues elimino el anterior porque no me deja, digamos, descargar muchas veces el mismo archivo, ¿no? Porque solamente te permite exportar una sola vez el archivo. Entonces, aunque pues es muy fácil, porque aquí ustedes se meten a Podcastle, lo graban o incluso graban ustedes primero el audio en su celular y lo pueden subir y aquí le van cortando lo que no quieren. Le pueden poner muy fácil los efectos de música, y están efectos de música, que es la notita de música. Les pueden poner, si quieren, por ejemplo, los sonidos de humano, ¿no? Y hay muchos sonidos que son gratuitos, ¿no? En solamente los de paga, pues son los que tienen el candadito, pero por ejemplo acá les va diciendo los que no tienen candadito, pues son de libre uso y ustedes pueden musicalizar su podcast, ¿no? Lo ideal es que ustedes lo musicalicen, le pongan efectos de sonido y pongan audio, ¿no? No solamente pues graben, porque lo que hacen muchos estudiantes es que graban en su celular, tarará, tarará, ¿no? No se fijan a veces que solamente son 3 minutos y lo suben a su Drive y me mandan la liga del Drive, ¿no? Y pues eso no es, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer es utilizar una plataforma, ya esta que es Podomatic, la que les sugieren, o lo que yo les comento, que pueden utilizar Podcastle, pero solamente es un proyecto gratuito, ¿no? Entonces ahí sí tienen que solamente grabar una, o hacer un solo podcast y editarlo ahí mismo, una sola vez, y lo pueden subir aquí a Podbean. Yo les voy a poner eh, en mi canal de YouTube, ¿no? Aquí, si nos vamos a mi canal de YouTube, em, hay justo un video em, donde yo les enseño a usar el podcast y les doy como un tutorial paso a paso, ¿no? Entonces, se los comparto en Classroom. Quien quiera, digamos, ay, espérenme porque le di clic acá. Quien quiera, pues seguir las instrucciones, ¿no? De su actividad integradora haciendo el podcast, se los comparto en el Classroom para que pues nada más aprendan justo a utilizar la aplicación, ¿no? Aquí miren, aquí está recuperación, aquí les enseñé paso a paso a mis estudiantes a utilizar el podcast 2025 y les enseño cómo utilizar tanto el Podcastle como el Podbean para publicarlo, ¿no? E incluso si solamente deciden hacer la grabación con su celular, al menos súbanla a Podbean, les acepta el audio del celular, ¿no? Para que tengan la URL, ¿no? Porque luego lo que pasa si ustedes lo suben a su Drive, se les olvida darme permisos para escucharlo, les mando correo, no me autorizan el sonido, ¿no? De esa carpeta de audio y entonces pues me hacen difícil que yo les pueda asentar su calificación. Entonces, bueno, yo espero que sí lo elaboren. Ya les puse, aquí está, mira, Geo, Aya, Podcast, pero digamos que todo el tiempo, normalmente he estado constantemente dándoles recomendaciones a los estudiantes para que puedan elaborar su podcast. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta
o sugerencia? Ok, bueno, la otra, finalmente, que quería comentarles es que sí, efectivamente, como lo comentó Emanuel, la rúbrica aún no se actualiza, ¿no? Ahora, aunque eso no signifique que no, o sea, no apliquen los criterios. En la actividad integradora, ustedes tienen que argumentar, por eso les está pidiendo que realicen un escrito en estructura argumentativa. Incluso en la rúbrica les está dando casi, casi apartado por apartado que tienen que abordar en cada apartado, ¿no? Que haya una comprensión de la problemática. Pues primero ustedes básicamente lo que tienen que hacer si me dijeran, a ver, profesora, dígame en términos simples qué tengo que hacer. Pues primero les están diciendo que hagan un resumen en sus propias palabras de los contenidos que han revisado en los 4 módulos, ¿no? La estructura es en cada apartado es un resumen de lo que han visto en sus 4 módulos, solamente que se lo están preguntando en forma de preguntas, ¿no? Que utilicen adecuadamente las fuentes de información, o sea, que recuerden citar y referir en APA y que pues revisen su ortografía. Todo eso sí está aquí, ¿no? O sea, tienen que ponerle un título, tienen que, digamos, el podcast tiene que hablar básicamente del vínculo del derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. La pregunta fundamental que van a estar respondiendo durante todo su podcast es esta: ¿cuál es el vínculo entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales? En la introducción ustedes tienen que decirme por qué es relevante estudiar derecho constitucional para las relaciones internacionales. Tienen que, pues, contextualizar, tienen que hablar sobre el vínculo, tienen que decirme qué aprendieron. O sea, porque recuerden que cada módulo estuvimos reforzando sus reflexiones sobre el caso de Karen. Entonces, en este momento ustedes ya conocen el caso de Karen al derecho y al revés y ya saben que si vive en México, de qué forma se puede defender, a qué instancias puede recurrir, cuáles son los derechos que fueron violentados en su caso, ¿no? ¿Por qué motivo es importante reconocer esos derechos, ¿no? Entonces aquí, o sea, me pueden hablar un minuto del caso de Karen, porque ya ustedes están preparados para hablar de eso, ¿no? Incluso con fundamentos jurídicos. Me pueden decir, ah, pues el artículo primero la defiende, tarara, tarara, el artículo tercero, tarara, tarara. Entonces, y poner ahí la fundamentación de su defensa con base en la Constitución, ¿no? Este, esto. Y al final, pues solamente eh, darme una conclusión, ¿no? Este, de su propio escrito, ¿no? O sea, no, porque a muchos se les olvida que esto es, eh, yo les podría decir que en el podcast lo que ustedes tienen que plasmar básicamente es qué aprendieron en este curso, de forma bien sencilla, ¿no? Entonces, en sus conclusiones ustedes me van a decir puntualmente, ¿no? Aprendí esto, esto y esto, y wow, analizar el caso de Karen como es el caso de una estudiante, también nos permitió aprender de qué forma podemos defendernos, haciendo uso del derecho internacional, en este caso de los derechos humanos, y cómo eso se puede traer o queda plasmado en el derecho constitucional mexicano, ¿no? Entonces, ¿y a qué instancias puedo acudir, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como eso, ¿no? Y no les quita ni 20 minutos, 20 segundos, discúlpenme. Y ya. Entonces ya quedó clara la estructura, o sea que sí o sí tiene que tener introducción, desarrollo con estos puntitos, contextualización, vinculación, relación con el incidente crítico, conclusiones. Y si ustedes lo redactan, todo esto son los 3 minutos, es cuartilla y media, o sea casi se los puedo firmar que es cuartilla y media. Les recomiendo que escriban 2 cuartillas, pero 2 cuartillas básicamente son 4 minutos. Si ustedes leen
todo su guión. Son 4 minutos. Entonces solamente les están diciendo que escriban un textito de 2 hojitas donde puntualmente hable de cada apartado, ¿va? ¿Tienen alguna duda, comentario, sugerencia, pregunta? ¿No? ¿Sí? Ok. Bueno, les comparto la liga del video en mi canal de YouTube, donde pueden ver cómo se utilizan las aplicaciones que les comenté, Podbean y Podcastle, para que puedan realizar su podcast. Lo ideal, aunque yo como docente no les puedo exigir que hagan uso de las aplicaciones, recomiendo, porque ustedes están en los primeros semestres, que sí eh, hagan uso de las aplicaciones eh, para generar el podcast, ¿no? ¿Por qué? Porque después van avanzando y casi todos los semestres les piden que hagan su trabajo final es un podcast y todo el mundo me va a decir, pero profesora, ¿por qué me pone a hacer un podcast si yo quiero hacer un ensayo, ¿no? Este, Al final, ustedes van a tener que aprender a comunicar de manera sintética, ¿no? Entonces, hacer el podcast es un reto bastante grande, ¿no? Porque implica que tengan primero un documento, que construyan argumentos. Recuerden, eh, yo les estoy diciendo que está perfecto utilizar ChatGPT o la IA que ustedes, su IA de confianza, para que les dé una lluvia de ideas, ¿no? Para que puedan estructurar y organizar cosas. Pero al final, los que tienen que elaborar los argumentos, redactarlos y plasmarlos son ustedes, porque si no, estarían haciendo solamente un uso, eh, digamos, sin utilizar su raciocinio, ¿no? Y lo más valioso de los seres humanos es, bueno, nosotros somos valiosos porque pensamos. Si nosotros solamente empezamos a copiar y pegar y a reproducir eh, cosas que ya nos da la IA, pues estamos perdiendo lo más importante, que es nuestra capacidad de pensar y reflexionar, ¿no? Entonces, utilicemos la IA como una herramienta. Eso es un uso académico adecuado, pero no la utilicemos para suplantar nuestra capacidad de pensamiento, ¿no? Entonces, muchos profesores dicen, no a la IA, ¿no? Y yo dije, bueno, o sí, ¿qué va a pasar si los estudiantes en el mundo no también aprenden a utilizar estos recursos, ¿no? Pues es muy importante que ustedes aprendan a utilizar los recursos como les comenté, como ChatGPT, como Notebook KLM, para que les ayude a hacer un resumen, para que sea ágil, ¿no? Acá, por ejemplo, eh, ya me, ya me generó un resumen que yo o sea, si yo meto todo el texto y digamos que tengo mucha prisa, ¿no? Porque yo tampoco, incluso les puedo decir, yo lo he hecho, ¿no? O sea, este artículo no es tan importante, no es vital, pero tengo que conocer sus puntos principales. Y claro que yo le digo, y pues sí, sí, claro que hazme un resumen en audio de del, en este caso es del video, ¿no? Aquí ya se tardó un poquito, pero si se los pongo, ahí está el A ver, resumen. imagínense esta situación. Un país firma un importantísimo tratado mundial para proteger el medio Y déjenme ver si les puedo compartir pero ahí está. También se los voy a compartir. Ay, 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 ay. No, sí no los puedo compartir por URL. Pero, por ejemplo, si yo quisiera descargar me voy a ir dando de imágenes la y última palabra. ya me A hizo ver, un resumen imagínense esta situación. en audio, así con imágenes, de todo lo que habla la lectura. Y lo puedo descargar acá, ¿no? Si quisiera, puedo descargar aquí, ya me lo está descargando, el archivito. Entonces, si no lo quiero leer, pero al menos quiero saber de qué se trató,
pues hagan eso. Utilicen Notebook KLM, que les haga el resumen y escuchen el video o escuchen este el podcast. Aquí está el resumen en 41 minutos, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos en una cuestión Y con fundamental, creo yo, que conecta el espera. mundo con las leyes de cada país. ¿Cómo y cuándo? Entonces aquí van a escuchar el resumen en 20 minutos de todo el texto. Entonces, al menos van a saber de qué trató ese texto, ¿no? Entonces, y les va a dar ideas. Entonces, yo no, yo no digo que no las utilicen, úsenlas, pero después generen cosas y pensamientos propios. No sé si, bueno, ese era como mi última comentario, ¿no? Y obviamente que la actividad integradora es un espacio idóneo para que ustedes utilicen la IA, ¿no? O sea, imagínense, o sea, en menos de 5, bueno, no, como unos 10 minutos, me generó un video, me generó un audio como resumen, e incluso me generó este un mapa mental con las principales ideas de lo que se aborda en esos. Entonces, por ejemplo, yo digo, pues me voy a poner a escuchar el resumencito de 20 minutos, que es un podcast del artículo, y en lo que lo voy escuchando, voy entendiendo la lógica de este mapa mental que me puso acá, ¿no? De hecho, les da esa opción. Aquí pueden estar escuchando el resumen del texto y ustedes pueden, ya entendí por qué me habla de esto, qué padre, también está esto, órale, ¿no? Y es una forma más interactiva de consultar y revisar los textos, ¿no? Pero parto de la idea que al menos se dieron la oportunidad de escuchar el resumen del texto, ¿no? Bueno, esas son mis sugerencias. eh, Y yo espero que sus tareas y sus podcasts me lleguen listos, ¿no? Si quieren que les haga alguna revisión antes de subirlo, si me lo quieren mandar la URL para verificar que efectivamente sí la puedo este, revisar antes de que la manden a plataforma, lo pueden hacer a mi correo electrónico. Recuerden que no se les voy a olvidar porque aunque lo repito muchas veces, se les olvida antes de descargar agregar su URL y una vez que ya tengan todos los elementos pues le dan descargar y la descargan en documento PDF y lo suben a plataforma, ¿va? Bueno, pues si no hay más dudas, comentarios o sugerencias, quedo a la espera de sus podcasts. Espero que me sorprendan y que reciba, digamos, muchos podcasts de ustedes creativos, donde ustedes me demuestren, pues obviamente que ha habido un proceso de aprendizaje a lo largo de estas semanas, ¿va? Ese es el objetivo del podcast, más allá de la evaluación, es que ustedes demuestren qué fue lo que aprendieron, ¿no? Obviamente en ese orden y con la estructura que ya les comenté, ¿vale? Bueno, si no hay más dudas, comentarios, sugerencias, este, pues terminamos la sesión del día de hoy. Recuerden, por favor, pasar a asistencia. em, si no la han pasado, ya les volví a poner la liga. Y pues quedo pendiente de sus trabajos. ¿Sale? Muchas gracias, Adriana. Espero que hayas visto todos los videos. No, yo también, créanme que sí me ha sorprendido muchísimo. Bueno, esto ya es un comentario aparte de lo que esperamos al otro grupo, este, porque es un grupo que ha participado mucho, o sea, me han tenido trabajando todos los días, ¿no? Entonces, revisándole todas las tareas y me enorgullezco mucho porque sí he visto un cambio bien fuerte, ¿no? He visto em, cómo han mejorado. O sea, yo creo que sí es cierto que no han sido todos, pero sí ha habido una mejora de todas las personas que asisten constantemente a las reuniones sincrónicas.
yo veo sus trabajos, o sea, su primer trabajo que entregaron y los trabajos que están entregando en el módulo 4 están más estructurados, están más organizados. em, Hay un mayor rigor académico, o sea, o sea, siempre les voy a estar insistiendo en que tienen que mejorar la citación en APA, ¿no? Porque pues obviamente no sigue, o sea, sigue fallando, ¿no? Pero em, sí han mejorado muchísimo, ¿no? Entonces, obviamente no es, o sea, no son todos los estudiantes, pero me siento muy orgullosa porque del total están participando en cada grupo alrededor de 30 estudiantes, ¿no? Eso es bastante fuerte, ¿no? Y de esos 30, yo creo que el 70% está entregando trabajos bastante buenos, ¿no? Entonces, pues eso a mí como profesora, me hace muy feliz, porque digo, wow, o sea, o sea, sí están aplicando, ¿no? Este, Algo supongo que he estado haciendo bien. Entonces, pues muchas gracias por asistir. Nos veremos a lo largo de su carrera y sin problema, independientemente de que sea uno su profesora o no, pueden mandarme un correíto, preguntándome sobre cualquier material o consulta que quieran hacer relacionado con su licenciatura, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias. Hoy es nuestra última sesión. Les mando un fuerte abrazo y y pues nos estamos viendo, ¿vale? Gracias, Vero. Gracias, Adriana. Chao. Los que ya entraron del otro grupo,